Edgardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Buenas Gracias. noches. Gracias por la invitación. Buenas noches. ¿Cómo está la política? Y bueno, muy condicionada por todo lo que te describí recién, la economía. Desde hace rato que cuando los procesos económicos están tan desajustados, ese panorama de variables que te hizo Luca, tan desacopladas una de otra, que tiene, digamos, un emergente, no el único, pero un emergente muy visible y muy sensible para el votante común, que es el nivel de inflación. Eso en el acto desacomoda la relación de la gente con la política. Genera una reacción de desafección, cuando menos, de rechazo, de protesta, una situación muy sensible entre la política y el clima social. Y eso a su vez desajusta las respuestas de la política hacia la demanda social. Si vos tuvieses que hacer una descripción más o menos somera de cómo está hoy el cuadro político, deberías empezar por analizar las dos coaliciones mayoritarias, ¿no? La oficialista, el Frente de Todos, junto por el Cambio, la oposición, y aquellas otras opciones políticas que están apareciendo por los márgenes y que están en proceso más bien de crecimiento, digamos. Sobre un costado el esquema libertario, sobre el otro costado los esquemas más de izquierda dura, izquierda frontal. Empezaría incluso por los márgenes, para después concentrarme en el diagnóstico de lo que está en el centro. Si ven los márgenes, el último gran conflicto gremial, que es el que ha condicionado el tono y el carácter de las paritarias, ha sido el conflicto del sindicato del caucho, liderado por una fracción de izquierda dura, que puso tan en jaque a la capacidad de negociación y de articulación, no solo en la paritaria del sector, sino también intervención del Estado, que se llevó puesta a la cabeza de un ministro, y que además condicionó el tono de la paritaria y el nivel de la paritaria. Ya, si vos fijate, después del conflicto del sindicato neumático, en el acto salieron los bancarios con una paritaria ya asumiendo una inflación del 100% o más, y pidiendo incluso que eso no impacte en ganancias, y salió camioneros a pedir todavía más, ¿no? 131%, creo que dijo Pablo Moyano. Es decir, hay un impacto desde ese sector de la política, desde el sector, digamos, de la actividad productiva, que se vuelca sobre la política, que hace que crezcan posturas extremas desde ese lado. Desde el otro lado, también capitalizando el rechazo que la gente empieza a manifestar hacia la actividad política, la falta de respuesta a la política ante la crisis económica, crecen las opciones libertarias. Javier Milei, Espert anunció una candidatura en la provincia de Buenos Aires, es decir, hay, digamos, movimientos en los márgenes, ¿no? Y lo que se ve en lo que sería la torta del centro del escenario político, lo que se ve, bueno, primero una gran diáspora, el inicio de una diáspora importante en el oficialismo. La fotografía que te deja las celebraciones rituales del peronismo del 17 de octubre, el Día de la Lealtad, son claramente la descripción o la evidencia de esa dispersión política. Lo que tendría que ser, o debería haber sido, en el concepto originario para el peronismo del Día de la Lealtad, una manifestación unificada, sólida, de respaldo al gobierno que se identifica con esa parcialidad política, fue una dispersión de una fractura expuesta de fracciones sindicales, tratándose, en una sola cosa estuvieron de acuerdo, se trataron todos de traidores unos al otro, en el Día de la Lealtad. Digo, esto es claramente un síntoma de dispersión, con discursos además muy desajustado a la realidad. Un sector de la plaza con Pablo Moyano y con Máximo Kirchner haciendo discursos contra el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario, que es el mismo gobierno que de la misma parcialidad política, es decir, Máximo Kirchner, que es el que sugirió, el principal impulsor de la posición de Sergio Massa como ministro de Economía, que es el negociador con el fondo, es el que dice que hay que deshacer todo eso, o sea, un discurso absolutamente incomprensible. Y del otro lado, digamos, la CGT más tradicional, más conservadora, que se despega y dice directamente lo que nos interesa a futuro es que negociar posiciones parlamentarias, digamos, recursos institucionales, pero ya pensando en un esquema de retirada, ¿no? Ya no pensando en el protagonismo de este gobierno, sino en el día después de este gobierno.
Claramente hay una imagen de desbande ahí. Si a eso le sumas la otra gran corporación política que tiene el peronismo, que es la de los jefes territoriales, caciques territoriales, también ves un desbande. Ya en el último recambio de gabinete hubo una salida de algunos intendentes fuertes del conurbano bonaerense que fueron llamados a la gestión del gabinete, empiezan a irse diciendo yo me vuelvo al municipio, entre otras cosas porque la cámpora me lo está amenazando, y los otros caciques territoriales, que son los gobernadores justicialistas, están armando un calendario de desdoblamiento que ya es irreversible. Basta con revisar los anuncios que cada una de las provincias están haciendo de suspensión de las pasos locales, de modificaciones del régimen electoral locales, de regreso, como en el caso de San Luis, intento de regreso a la ley de lemas. Son todos desdoblamientos. Es decir, ningún gobernador quiere quedar pegado con la elección nacional. Ningún gobernador quiere quedar pegado con la elección nacional. Hasta el momento, lo único que queda fijo, atado al calendario nacional, son los feudos más reactivos al cambio que tiene el peronismo. Formosa, Santa Cruz y la provincia de Buenos Aires. El resto está despegándose. Algunos para marzo, otros para abril, otros para mayo, otros para junio, otros para septiembre, ninguno para octubre, que en teoría sería la fecha de la elección nacional. Entonces, ese es un escenario claramente de descomposición y de desarticulación del Frente de Todos. Esto claramente obedece a que no tienen un candidato competitivo para el año que viene. Quien mejor ganaría una interna ahí sería Cristina. El problema es que la candidatura de Cristina nuclea tanta adversidad en contra que no pasaría un escenario de balotaje o tendría altos riesgos de perder en un balotaje. Y todavía habría que preguntarle a ella si quiere la candidatura, probablemente no la quiere. Sergio Massa, que podría haber sido el candidato en tanto y en cuanto controle el problema inflacionario, está mandando un presupuesto al Congreso donde de piso tiene un 60%, en el mejor de los casos, si se cumple el presupuesto, que para cualquier economista dicen que es un dibujo imposible de cumplir, sería 60% de inflación anual. Entonces, es decir, la inflación se está llevando puesta la presunción de un candidato Massa como candidato presidencial. Y queda como candidato por defecto Alberto Fernández. Porque, por ejemplo, Juan Mansur, jefe de gabinete, que en algún momento se pensó como un candidato se vuelve a Tucumán, a competir en Tucumán. Quedaría por defecto que Alberto Fernández quiera repetir. Esto sería incluso una proeza por parte de Alberto Fernández, ¿no? Perdóname la interrupción. Sí. Porque vos ahora vas a tocar la otra parte, sí, que es junto por el cambio. Sí. Ahí me avisan que nos quedan 2 minutos. Okay. Por eso Vamos aviso, en 2 minutos, te aviso. Resumimos en 2 minutos. Si Alberto Fernández fuese candidato, estaría buscando que un golpe de suerte le permita ser el presidente que hoy no es. Cerramos el Frente de Todos, vamos juntos por el cambio. Tiene una gran indefinición respecto a qué es lo que tiene que hacer. Todos dicen que hay que hacer un cambio fuerte y drástico desde el día 1 de un futuro gobierno. Pero hay una gran indefinición acerca de cómo se hace eso. Y es una diferencia de fondo que ya se nota que no hay acuerdo ahí. No hay acuerdo entre los partidos que forman la coalición, entre el PRO, el radicalismo y la coalición cívica, e incluso entre gente de los mismos partidos, como algunos referentes del PRO. El método para hacer todos esos cambios drásticos, que son cambios dolorosos y fuertes y profundos, sin los cuales no hay salida a la crisis, para hacer eso en un decreto ómnibus como fuese, en los 10 primeros días de un gobierno, hay algunos que dicen que con ganar la elección es suficiente y hay otros que dicen que es insuficiente, que además hay que conseguir un consenso adicional. Y es el cómo, no el para qué, como dice Macri en el libro. El cómo todavía no está decidido, no está resuelto, y eso es algo que cada vez más se torna como una evidencia junto por el cambio. No quiero, para concluir, ser, digamos, pesimista en el escenario, en la descripción del escenario, pero a medida que la crisis va profundizándose, cada vez la política tiene menos margen para explicar qué haría para solucionarlo. Porque la verdad, las cosas que hay que hacer para solucionarlo son bastante fuertes, bastante duras, y no a todo el mundo le gusta dar malas noticias. Le pido un minuto más a Pancho Luján porque es una pregunta que me parece interesante. Me parece que Javier Milei es un cabezadura, dicho en términos de barrio. Es un cabezadura. No tiene infraestructura para nada. Macri fue a buscar a los radicales para tener estructura en todo el país
las casas radicales que no tenía el PRO. Y los fue a buscar para... Milei no tiene nada, no tiene ni una casucha en todo el país, tiene algunos aliados ahí nomás. ¿No debería Milei sumarse a Juntos por el Cambio, engrosarlo, favorecer el pensamiento liberal que quieren tener Bullrich y Macri, desalojar un poco a la zurda de Juntos por el Cambio, no desalojar a sacarlos, pero sí para atemperarlos un poco? ¿Hasta dónde va a seguir Milei con esa cabeza dura de querer seguir solo? Desde el punto de vista de algunas ideas de la economía, de varias de las ideas de la economía que tiene Milei, uno no ve muchas diferencias con algunas ideas de la economía que están ahí presentes en Juntos por el Cambio, excepto algunas cosas medio locas, como cerrar el Banco Central y esas cosas, ¿no? Y esas otras cosas lógicas, teóricas del mercado, que le hicieron tanto daño cuando hizo declaraciones Milei sobre los órganos, los niños, etcétera. Pero el resto, digamos, sería el diagnóstico de la macro, no lo veo tan lejos de algunos economistas Juntos por el Cambio. Ahora, pedirle esa decisión a Milei es pedirle racionalidad a alguien que ha crecido con un discurso de la irracionalidad. Para ganar adeptos, ya los tiene. Sí, pero es medio pedirle pera al olmo también, ¿no? ¿Y ahora qué hace? Ayer vi una encuesta hecha en Mendoza, donde para candidato a presidente aparece Juntos por el Cambio con el 57, segundo Milei con 19, algo así, y el Frente de Todos tiene 8 puntos nada más, en Mendoza. Suponiendo que las encuestas funcionen bien, sí. Cuidado con eso, los brasileños ya nos pueden dar alguna cátedra, claramente el peronismo va camino, en estas condiciones, hoy, falta un tiempo bastante hacia la elección, va camino a un desastre electoral. Sí. Eso hoy está claro. Sí. El problema va a ser lo que sigue y cómo sigue. El cómo que decís vos es fundamental. Gracias. No, gracias. Edgardo, un gusto tenerte acá como siempre. Igualmente.